Estamos en la serie Conociendo a Dios. En la mañana tomamos el libro de Hechos, capítulo 16, y hoy vamos a hablar de la serie Conociendo a Dios. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Estamos viendo ya varios atributos de quién es Dios. Si quieres conocer justamente el carácter de Dios, forzosamente tienes que conocer sus atributos. Y hemos visto ya varios domingos varias características del carácter de Cristo. Hoy vamos a hablar de dos atributos que seguramente los tienes bien presentes en tu caminar con Él. Sin embargo, el caminar con Cristo te demanda justamente tener discernimiento, tener un compromiso, tener obediencia en tu vida. Y creo que si tú hoy eres sensible, obediente a lo que Dios está demandando en tu vida, seguramente vas a facilitar el caminar con Él. A veces no somos tan dóciles. A veces nos gana la rebeldía, nos gana la necedad, nos gana un tanto el temperamento y a veces nos oponemos a lo que Dios quiere que pase en tu vida y eso nunca será bueno para nadie. Hoy te invito a que pongas atención hoy en este mensaje, anotes lo que tengas que anotar, lo que Dios esté hablando en tu corazón, siempre anótalo y medítalo en el transcurso del día, en el transcurso de la semana. Recuerda que para el Señor somos sus ovejas y la oveja es un animal rumiante y el animal rumiante está continuamente masticando y masticando y masticando todo lo que come. Hoy tú estás dispuesta a comer de la palabra, del alimento espiritual. Entonces yo te invito para que tú te lleves en esta semana este mensaje, lo rumies, lo estés analizando, meditando qué es lo que Dios quiere en tu vida, qué cambios hoy tienes que trabajar en ella, con qué propósito, con qué fin. Glorificar a Dios, exaltar a Dios. No solamente el día de hoy, sino todos los días de tu vida. Si tú me acompañas a la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 2, Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo está siendo muy claro con la iglesia de Éfeso y Dios está siendo muy claro con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ser congruente con tu andar de acuerdo a tu vocación de fe. Y tú y yo sabemos que puede haber muchas fees. Hay una gran cantidad de fees. Tú crees en tu auto, tú crees en tu jefe, tú crees en tu trabajo, tú crees en el dinero, tú crees en tu tiempo, pero esa fe no te salva. La única fe que te salva es la que está puesta justamente en nuestro Señor Jesucristo. Es la única fe. Y tú tienes que caminar en función de tu objeto de fe. ¿Quién es ese objeto de fe en tu vida? Tu objeto de fe se llama Cristo. Entonces, al tener ese objeto de fe, tu vida está alineada a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recuerda que ya aprendimos que el llamado que Dios te hizo fue un llamamiento santo, apartado para Él en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos santos hay esta mañana? A veces tengo que enseñar, sí, la palabra santo significa apartado para Dios. Teológicamente es lo que significa la palabra santo. Pero un apartado para Dios vive justamente como Dios, en la segunda persona de la Trinidad. Esto sería, ¿a quién? En Cristo. ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? A Cristo.
No hay alguien más importante en tu vida que deba ser Cristo en tu vida. Y aquí entonces dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuáles son aquellas virtudes, cuáles son aquellos atributos que tú logras ver aquí de parte de Dios? Pues aquí hay varios: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Si tú y yo nos esforzamos justamente por ser pacientes en amor, si somos pacientes en base a un corazón manso y humilde, las cosas van a ser completamente distintas. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Entonces yo te invito para que, si tú lo crees, entonces vivas en consecuencia de lo que tú estás diciendo amén el día de hoy. Vamos a ver justamente dos atributos de Dios a través de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús: la mansedumbre y la humildad. Si yo digo mansedumbre y humildad, ¿qué pensamientos vienen a tu mente? Si alguien te dice tienes que ser manso y humilde, ¿qué pensamientos vienen a tu mente? Para muchos dicen, híjole, no, si soy manso me van a ver la cara. Si soy manso van a abusar de mí. Si soy manso la gente va a abusar. Y yo no quiero dar una muestra de ser débil, temeroso. Y mucha gente cree que la mansedumbre es justamente eso: ser temeroso, ser miedoso, ser poco atrevido. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Hoy tu sentir está en el mismo sentir de Dios? ¿Tú crees que realmente la mansedumbre te lleve a ser una persona temerosa, miedosa, insegura? Yo pienso que no. Si yo dijera el nombre de Moisés, ¿quién fue Moisés? ¿Alguien temeroso, miedoso, poco atrevido, inseguro? No, fue todo lo contrario. Las escrituras dicen que Moisés mató a un egipcio cuando este egipcio estaba abusando de un judío. Yo no sé si tú pudieses matar el día de hoy a una persona, porque para eso hay que tener valentía para hacerlo. Y Moisés lo hizo. Y la pregunta que yo haría, ¿cómo o en qué concepto tenía Dios a Moisés? ¿Tú sabías? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Vamos a Números. Vamos al libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Números, capítulo 12, versículo 3. ¿Qué es lo que dice justamente la Biblia de cuál concepto tenía Dios a Moisés? Y dice aquí, y aquel varón Moisés era muy, ¿qué dice ahí? Manso. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! La palabra mansedumbre, para los que anotan, viene del hebreo anav. Anav, con B chica al último, anav, y significa humilde. Y en griego, la palabra mansedumbre en griego es prautes y significa disposición y significa manso, mansedumbre. Entonces la mansedumbre es como atributo comunicable de Dios. ¿Qué significa? Que si la mansedumbre, al igual que la humildad, son atributos comunicables, significa que tienes la capacidad de reproducirlos en tu vida. ¿Ya te acuerdas del pasaje? ¿Te acuerdas del pasaje? Jesús dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, no de palabra. ¿Cuánta gente de aquí dice, yo soy manso de palabra, pero no de corazón?
Porque en cuanto hay un conflicto, en cuanto hay una situación difícil en su vida, saca lo que hay verdaderamente en su corazón. Y no tiene nada de mansedumbre, nada de humildad. Y si tú y yo nos queremos parecer justamente a Jesús, tenemos que trabajar la mansedumbre y la humildad en nuestra vida. ¿Habrá alguna bendición el que tú seas manso? ¿Habrá alguna bendición? ¿Sí? ¿Tú piensas que sí? Yo también lo pienso igual. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y dice, pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes. ¿Hay bendición ser manso? ¿Hay bendición ser humilde? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque vas a ser llenado de su gracia. Lo dijo mi hermano aquí en el devocional del diezmo y ofrenda. Da de gracia lo que tú recibes de gracia. La gracia, como muchos saben, es un regalo inmerecido. Dios provee, aunque tú y yo no lo merezcamos. Dios te provee de salud, Dios te provee de trabajo, Dios te provee de un hogar, Dios te provee de un auto, eso se llama gracia. Porque si realmente pensáramos que tú y yo nos merecemos el día de hoy, lo único que tú y yo nos merecemos el día de hoy se llama el infierno. Es lo único que tú y yo nos merecemos. ¿Por qué, pastor? Porque somos pecadores y el pecado produce muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, desprovistos de la presencia del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 23, ahí lo dice. Yo te pregunto, ¿quisieras más gracia en tu vida? Yo quiero más gracia en mi vida. ¿Qué debo de trabajar? La humildad, porque Él da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Pero Él dice la frase que Él resiste a los soberbios. ¿Cuántos soberbios hay aquí? No me levantes la mano. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? ¿Cuántos altaneros hay aquí a los ojos de Dios? Todos somos orgullosos. Unos cultivan más el orgullo más que otros, pero todos somos orgullosos. Porque pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión y decidimos en función de lo que tú crees que deberías de actuar y no conforme a lo que Dios te dice que tienes que hacer. ¿Y saben por qué? Por orgullo. ¿Cuánta gente sigue pensando que no es necesario Dios en la vida de la persona? Hay mucha gente que cree que no es necesario Dios en su vida. Y yo digo todo lo contrario. Todos hoy necesitamos justamente de Dios. Hoy necesitamos de su dirección, necesitamos de su consuelo, necesitamos de su poder, necesitamos de su fuerza, necesitamos de su aliento, necesitamos de su amor. ¿Quién lo cree? ¿Para qué necesitamos cultivar la humildad? ¿Cuál es la verdadera humildad? La verdadera humildad es la dependencia total a Dios. Esa es la verdadera humildad. Si tú realmente quieres ser humilde, tendrías que entonces tu vida estar completamente en dependencia total y absoluta de Dios. Esa es la verdadera humildad. Reconocer que somos incapaces de poder hacer las cosas bien, porque no hay bondad en nosotros. No hay bondad en nosotros. Lo que hay en nosotros es maldad. Hay concupiscencia en nosotros. Cuando el joven rico le dijo, Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él dijo, ¿qué harás? Dice, venderás todo lo que tienes y dáselo a los pobres y vendrás y sígueme.
¿Qué le contestó Jesús? Bueno, solamente Dios. Y no porque no fuera justamente Jesús bueno, sino porque el joven lo veía no como el Hijo de Dios, sino como un maestro. Y no todos los maestros son buenos. El único bueno es justamente Dios, el único benigno es Dios, el único bondadoso es Dios. Y es un atributo que también es comunicable, que deberías tú y yo de cultivar en nuestra vida, ser bondadosos, ser benignos, ser buenos. Pero no solamente Santiago habla de trabajar la humildad para que seamos llenos de la gracia del Señor. También lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dios le está hablando hoy al joven. Los jóvenes adolecen de carácter porque son jóvenes. El joven adolece de carácter, tiene mucho temperamento, habla mucho, grita mucho, actúa mucho. Muchas veces no razona, antes de que entender la instrucción ya contestó, ya dijo, ya hizo. Y muchas veces esto lo lleva a tener errores en su vida por no haber sido justamente humilde. Primero escucho, razono, medito y entonces actúo o contesto. El joven no conecta su boca con el corazón a través de un corazón alineado a la voluntad del Señor. Y aquí dice la palabra, igualmente jóvenes, están sujetos ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Hay gente que tiene ya tiempo en la palabra, que es un anciano en la palabra, y que todo joven tendría que aprender justamente de ese anciano. Porque lo triste, que el primer anciano de ese joven tendría que ser su padre. La primera anciana de ese joven tendría que ser su madre, pero muchas veces no son así. Los que menos reflejan muchas veces a Cristo, no son los padres. Cuando ya deberían ser, ¿qué? Maestros de la palabra, que conocen justamente al Señor. Y hoy justamente estamos en un taller que se llama ¿Escuela para quién? ¿Escuela para quién? Escuela para padres. Y deberíamos estar todos que tenemos la oportunidad de ser instrumentos en las manos del Señor en este taller para entonces aprender a ser padres. Aquí desafortunadamente el mundo, la enseñanza es: todo hombre tiene que ser proveedor y tiene que trabajar. Y no está mal, porque es cierto. La primera encomienda que le puso Dios a Adán en el huerto fue para cuidar y para trabajar, para que haga labores en el Edén. Pero se le olvida al varón, al proveedor de casa, que no solamente es ser papá el proveedor material, tiene que proveer también la parte espiritual, que es la más importante. Si quieres jóvenes con un corazón como el corazón de Dios, tienes que instruirlos, tienes que enseñarles, tienes que llevarlos justamente a lo que dicen las Escrituras. Pero hoy en día, ¿saben cuál es el peor peligro de un joven? No tener un padre que le dé la dirección. Primero, con su testimonio. Segundo, con la enseñanza bíblica. ¿Y saben por qué? Porque lo más fácil es: ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? Porque muchas veces el joven sabe más de Biblia que el papá. Para vergüenza nuestra. Yo te invito, papá, que me escuchas el día de hoy, inscríbete al taller de padres. Estamos apenas empezando el taller Escuela para Padres. Y no se trata simplemente de un taller más en tu vida, de una enseñanza más en tu vida. ¿Sabes de qué se trata?
¿Sabes de qué se trata? De la eternidad de tu hijo. No está en juego su profesión, no está en juego su estatus económico, no está en juego si va a tener éxitos en la vida. Se trata de su salvación, de su eternidad. Y yo creo que tú amas tanto a tu hijo que te ocupas mucho en su salvación. ¿Dónde va a estar al final de sus días? ¿Hacia dónde va el joven? Y aquí entonces la enseñanza es: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vístete con humildad, sé dócil a la palabra de Dios, sé dócil a la voz de tus padres, sé dócil a la voz de tus maestros, sé dócil a tu jefe, sé dócil a tu esposo, y el esposo sea dócil a la voz de Cristo. ¿Quién dice amén? Porque es muy fácil, de repente en la Biblia dice que tienes que sujetarte. Es muy fácil replicar a veces, poner la Biblia a nuestra conveniencia. Pero también dice la Biblia: ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es muy clara la palabra, no solamente es de sujetarse. Versículo siguiente, dice, aquí mismo dice: ¿por qué el joven? ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué hoy todo creyente tiene que revestirse de humildad? Porque Dios nuevamente dice: resiste ¿a quién? A los soberbios. Dios no puede ver a un soberbio. Dios se pone en armas cada vez que ve a un soberbio, un orgulloso. Dios se pone en armas. Eso se llama resistir. Yo me pongo en armas, dice Dios. Y da gracia, da favores ¿a quién? A los humildes. ¿Cuántas veces pides las cosas por favor? ¿Cuántas veces pides a alguien que te diga: oye, ¿dónde se encuentra tal dirección? ¿Lo haces? A veces somos tan orgullosos: no, tengo que saber dónde está la dirección. Y ya te pasaste como 20,000 veces y sigues buscando la dirección. En lugar de pararte y decir: ¿sabes qué? No encuentro la calle. ¿Dónde se encuentra? Hasta eso son detallitos para mostrar qué tanta humildad hay en nuestra vida. ¿Cuántas veces reconoces que no sabes? O no preguntas para no evidenciar tu ignorancia. ¿Eso es orgullo? El hecho que no preguntes cómo estás a Dios es porque es orgullo, porque tú piensas o crees que estás bien delante del Señor. Y aquí dice que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Versículo 6: humillaos nuevamente, humillaos, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El orgulloso quiere ser exaltado ante los hombres. El orgulloso espera el aplauso de los hombres. El orgulloso cree que vale mejor la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y cuando Dios permite ver eso en el corazón del orgulloso, Dios no le da la gloria a ese orgulloso. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Hoy la pregunta es si el hombre tiende a ser manso por naturaleza. Hoy el hombre tiende a ser humilde por naturaleza. La respuesta es no, porque los méritos no son del hombre. El que tú seas humilde y seas manso no son méritos del hombre. No es por tu buena voluntad o por tu poder decir: hoy quiero ser manso. No, es a través de ¿quién? A través de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. ¿A través de quién? A través de quien mora en tu vida, que es el Espíritu Santo. Solamente es a través de los méritos de Dios que tú puedes llegar a ser manso y humilde de corazón. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la altivez? ¿Qué son? ¿Saben qué son? Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4.
¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la altivez? Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia, milicia significa tu lucha, tu guerra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿en qué se convierte el orgullo? ¿En qué se convierte la altivez? ¿En qué se convierte la soberbia? En un arma carnal, no poderosa, es arma carnal. Y eso nunca te va a poder ayudar a avanzar en tu vida. Tienes que ser y tienes que usar las armas poderosas de Dios para la destrucción de fortaleza. Las fortalezas son aquellas estructuras mentales que están en tu mente, que no te permiten avanzar, no te permiten crecer, no te permiten acercarte a Dios porque tú piensas que no necesitas a Dios. Solo cuando estás enfermo, solo cuando no tienes trabajo, solo cuando estás por perder algo, solo porque tienes exámenes, es cuando tú buscas a Dios y no lo buscas todos los días de tu vida. Las armas poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, una de esas armas se llama mansedumbre y la otra también se llama humildad. La ira, el reproche, las malas palabras, las malas miradas, los malos pensamientos se convierten en armas carnales. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es sinónimo de ser dócil. La mansedumbre es aquella serenidad del espíritu pacífico y humilde. Eso es la mansedumbre, un espíritu pacífico, apacible. El hombre manso tiene carácter de no permitir la cólera y la ira para que decida justamente a través de ello. Decide a través de la mansedumbre, no a través del enojo, no a través de la ira, no a través de situaciones difíciles en tu vida. Entonces quiere decir, aquí muy atinado, quiere decir que la mansedumbre junto con la humildad se requiere el dominio propio. Y dice las Escrituras que Dios no nos dio un espíritu de miedo, no nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Quién tiene de aquí dominio propio? No levantes tu mano. Ya vi cara sonriendo. Creo que el dominio propio no lo has leído bien, tiene que estar dentro del carácter del cristiano. Pastor, qué difícil es dominar. Claro que es difícil. Y más difícil va a ser si lo piensas que va a ser a través de ti. Bueno, no va a ser difícil, va a ser imposible. Tienes que aprender que el tener dominio propio es a través de Dios. Nuevamente, ¿quién es el responsable de ayudarte y de darte la capacidad de desarrollar el dominio propio? Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Dice así: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿quiere decir que la mansedumbre, de qué necesita la mansedumbre? Dominio propio, templanza. Templanza es igual a dominio propio. Templanza es igual a carácter. ¿Cuántas veces has escuchado? Ahí tiene un carácter que ahí te encargo? No, tiene un temperamento débil. Ese sería como el concepto correcto. Tiene un temperamento débil, de todo se enoja, no soporta nada. Su estado habitual es la ira. Ira que te digo que tienes que ser humilde. Templanza, dominio propio, carácter, es lo mismo. Tú y yo nacemos con un temperamento.
gritamos, nos enojamos, amenazamos, humillamos. Temperamento. Cuando llegues a Cristo, Dios hace que tu carácter someta al temperamento, porque da de su carácter. Haz un carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén. Es importante, carácter. Y vale el ejemplo que voy a dar. ¿Cómo se endurece un metal? ¿Cómo se endurece un metal? Para que ese metal sea duro o alcance una dureza alta, hay que meterlo a fuego. A altos grados de fuego, hasta que se convierta, en lugar de verlo rojo, lo ves blanco. Entonces un metal, para que agarre una gran dureza, lo tienes que meter a un horno. Y ese horno le va a dar una temperatura tal que se va a ver color blanco. ¿Cómo enfriamos ese metal? Con agua no, porque explota. Tienes que enfriarlo a través del aceite. Tú lo metes en un recipiente de aceite. Vean la analogía. Dios te permite entrar en esos fuegos, o en ese fuego que se llama pruebas, y ese fuego es el símbolo del Espíritu Santo. Cada vez que tú estás en pruebas, en conflictos, en crisis, Dios permite justamente eso en tu vida para formar un carácter, templanza, dominio propio. Entonces no te molestes, no te enojes con Dios, porque cada rato te está metiendo justamente en problemas. Dios no ve las circunstancias que tú estás viviendo. Dios no ve el pleito que tú estás teniendo, sino cómo estás enfrentando ese pleito, ese problema o esa crisis. ¿Bajo qué fe la estás tú hoy enfrentando? ¿Con Dios o sin Dios? Vamos a poner de ejemplo los hermanos en casa. De repente se pelean por cualquier cosa. Ay, Ma, tú le diste un mejor celular que a mí, ya le compraste esos tenis y yo te lo tengo pidiendo desde una semana, tú le das más permisos al hermano y empieza el conflicto ahí. Si tú enseñas mansedumbre y humildad a tus hijos, ¿qué deben hacer tus hijos bajo esas circunstancias? ¿Pelearse entre ellos? ¿Agarrarse entre ellos? ¿Ofenderse entre ellos? ¿Qué deberías de hacer? Enséñales palabra. Enséñales este estudio. Enséñalos a que tengan que ser mansos y humildes de corazón, como el carácter de Cristo. Y cuando tu hijo vea algo que para él es injusto, ¿qué tendrá que ser el hijo? Si es manso y humilde, ¿qué tiene que hacer? ¿Arrebatar el celular de su hermano? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Mató a Abel? ¿Eran hermanos? Porque Caín era un hijo del diablo, era hijo del maligno. Tú tienes una gran oportunidad para desarrollar el carácter de tu hijo. Pero pregunta, ¿cómo puedes desarrollar un carácter de tu hijo cuando tú no muestras un carácter de Cristo? Muestra un carácter de Cristo y entonces creo que vas a poder enseñar a qué nos estamos hoy refiriendo. Y lo dices, Santiago es muy claro. Santiago capítulo 3, vamos a Santiago capítulo 3. Versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta retórica. ¿Quién de aquí es sabio y entendido entre vosotros? Si alguien contestare amén, entonces diría aquí la respuesta: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la pregunta, ¿quién de aquí es sabio y entendido? Tendría que dar un fruto de mansedumbre. Mansedumbre. Tiene que ser sabio y tiene que ser entendido. ¿A qué se refiere? Quiere decir que
tienes que ser congruente con lo que tú hablas y con lo que tú haces, sabio y entendido. Así es como Dios está formando un carácter en tu vida. Y todos necesitamos justamente dominio propio, necesitamos carácter, necesitamos templanza, porque es la capacidad que Dios nos da para poder enfrentar circunstancias difíciles en tu vida. Y todos estamos en prueba, muchos de aquí estamos en prueba. De repente sales, ya se ponchó la llanta, sales, un rayón en el carro, de repente te dicen que a lo mejor no vas a recibir el bono este semestre, que hasta el siguiente, de repente no encuentras el dinero que estaba guardado para cierto pago, entonces estás en continua prueba, estás siendo probado de diferentes maneras. Pensabas que tu examen iba a sacar un 10, sacaste un 5. Pensabas que tenías el permiso ganado y al final se llegó el día y no hay permiso. Y te enojas, te molestas. ¿Qué necesitas? Dominio propio. ¿Qué necesitas? Carácter. ¿Qué necesitas? Templanza para enfrentar justamente eso en tu vida. Entonces el dominio propio es la capacidad potenciada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El carácter, la templanza, tiene mucho que ver con una mente sana y el tener la capacidad de controlar las acciones, cualquiera que éstas sean. Esto es de mucho sacrificio y estar cultivando justamente lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. ¿Qué consejo le daba Dios a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Y si requiere mucha valentía. El que tú seas manso y humilde tienes que tener mucha valentía. Es mentira lo que te dice el mundo. Si tú muestras un poco de debilidad o si muestras mansedumbre o si eres humilde ante la gente va a usar. Y la pregunta es, si fuera así, ¿qué importa? ¿Sería importante para ti? Más recordemos un poco, cuando Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, la pregunta es, ¿abusaron de Cristo? ¿Criticaron a Cristo? ¿Humillaron a Cristo? ¿Ofendieron a Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué hacía Cristo? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Carácter, templanza. Cada vez que tú estés en momentos difíciles de prueba en tu vida, porque tú sientes que alguien está abusando, encomienda las cosas a tu Creador y Él hará. ¿Le pueden poner un poquito más de velocidad al aire, por favor? Entonces, ¿qué es el ser verdaderamente humildes? ¿Depender de quién? Totalmente de Dios. Reconocer que tú y yo no podemos. Reconocer que todo lo que tú necesitas el día de hoy necesitas a Dios. Todo. No hay nada que Dios no hoy supla. Nada. Todo proviene justamente de su amor. Amén. Eso apréndelo. ¿Quieres ser mejor esposo? ¿Quieres ser mejor esposa? ¿Quieres ser mejor padre? ¿Quieres ser un mejor gerente, un mejor trabajador, un mejor estudiante, un mejor joven, un mejor hijo? Tiene que ser a través de Dios.
No hay otra forma. Ahora la pregunta es, si la humildad me permite reconocer que yo necesito a Dios en todas las áreas de mi vida, ¿para qué es la mansedumbre? Si Dios es el alfarero, yo debería ser ¿qué? ¿Una pieza ya terminada? ¿Un barro completamente duro? No. Muchas veces llegamos con esa dureza de corazón a Dios. Somos esa pieza dura que Dios tiene que quebrar, que Dios tiene que romper. Y eso duele. Cada vez que Dios va a romper cosas de ti o de mí, me va a doler, va a causar lágrimas, va a causar dolor, va a causar cierto sufrimiento. ¿Pero por qué lo hace el Señor? Porque quiere hacer una nueva pieza en ti, una nueva pieza en Él. Si yo me permito ser dócil, entonces Él puede manipularme de una manera más fácil. Cuando tú le preguntas al Señor, muéstrame mis incapacidades, muéstrame mis dolencias, muéstrame mis debilidades, muéstrame mis pecados, Señor, ¿qué le estás diciendo, Señor? Si tienes algo que destruir de mí, hazlo nuevamente, pero hazme esa pieza perfecta en tus manos. ¿Quién dice amén? ¿Quieres ser humilde? ¿Quieres saber la gran bendición de ser humilde? Quiero que vayas a Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? En el quebrantado y humilde de corazón. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no habita en un corazón de orgullo. Dios no habita en un corazón de soberbia, de altivez. El engreído no tiene lugar en el reino de Dios. Solo aquel que es manso y humilde de corazón. Capítulo 66 del mismo libro. Capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. ¿Quieres que los ojos de Dios estén puestos en ti? Debes de ser humilde y manso a los ojos de Él. Los mansos son dichosos, son amados por el Padre, son personas felices y tienen siempre paz en su vida. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra como heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Qué significa que heredarán la tierra como heredad? Significa el disfrute de todo aquello que Dios permite en el tiempo que estés aquí en la tierra. Todo el disfrute, tu familia, tu trabajo, tu salud, todo aquello que Dios te ha provisto es justamente por ser manso y humilde. Aunque a veces se confunde uno con el amor benevolente, ¿cierto? Y el amor benevolente Dios le da amor a quien sea, no importa que sea creyente o no creyente, pero los bienaventurados, los que tienen ese amor especial, los que tienen esa provisión especial, son aquellos que demuestran tener mansedumbre y humildad en su vida. Importante. ¿Cuántas veces puedes llevarte un bocado a tu boca y simplemente llenaste el vientre, pero no disfrutaste justamente el alimento?
¿Ha pasado? ¿Ha pasado? Pues muchas veces. Tuviste un viaje, escogiste fuera a playa, a un hotel, mal servicio, mal comida, mala habitación, hasta cucarachas tenías en la habitación. Y hasta un pelo te salió en el desayuno. Dios da el don de el disfrute. No solamente te permitió llegar a ese hotel, no solamente te dio el pasaje de avión, no solamente te permitió llegar a la habitación, te da todo el disfrute. Un buen mesero, una buena camarista, un buen lugar, una buena comida, una buena estadía. ¿Entiendes eso? Por eso es bueno ser manso y humilde de corazón. Y recuerda, no solamente de palabra, sino de hechos. Hechos. Ahora sí, quiero terminar con el versículo de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres probar si hay una verdadera mansedumbre y humildad en tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Sí? Lo dice el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es una gran prueba de mansedumbre y humildad. ¿Por qué, pastor? Cuando tú reconoces que hay un pesar en tu vida, cuando tú reconoces que tus fuerzas se agotaron, cuando tú reconoces que tu capacidad está rebasada, cuando tú reconoces que ya no hay salida en lo que tú estás viviendo, entonces tú te rindes, doblas tus rodillas delante de tu Creador y tú le dices, Señor, aquí estoy. Perdona mi orgullo, perdona mi soberbia. He pensado que yo era suficiente conmigo mismo, pero hoy entiendo que necesito justamente venir a ti, porque hoy me siento trabajado y cargado, y quiero y necesito que me des reposo, me des descanso. ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo quiere? Es un momento para que tú hoy reflexiones y medites, que no sea un mensaje más en tu vida. Hoy el Señor te está diciendo, aprende de mí, y para que tú sepas que toda enseñanza que ha venido de Jesús tiene que venir sobre un corazón manso y humilde. Tú no puedes aprender nada de Jesús si no estás dispuesto a llevarlo a tu vida con mansedumbre y humildad. Tendrás mucho conocimiento bíblico, pero en realidad no vas a ser de utilidad en el reino si no trabajas tu mansedumbre y humildad, y que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí. Mis enseñanzas están puestas sobre corazones mansos y humildes de corazón. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. ¿Se pueden abrazar? ¿Se pueden abrazar? Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, hoy entregamos el orgullo, la soberbia de nuestra vida. Hoy anhelamos ser mansos y humildes. Anhelamos que haya carácter en nuestra vida. Hoy decido que ese orgullo y esa soberbia estén en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, yo te ruego, porque hoy trabajes en mi mansedumbre y humildad. Si he de pasar por horno, si he de pasar por fuego, no me interesa, Señor.
Si debo de estar pasando hoy por momentos difíciles, no me interesa mientras se cumpla el propósito por el cual tú permites que los pase. Quiero ser un discípulo tuyo que aprenda a vivir bajo mansedumbre y humildad de corazón. Quiero estar unido, vinculado a ti, Señor, con mis hechos que realmente se reflejen hoy tu carácter. No por lo cuanto sé de la Biblia, no por cuanto sé de teología, sino cuánto hoy vivo justamente a Cristo en mí. Señor, yo te pido que esta iglesia sea una iglesia que esté trabajando la mansedumbre y humildad. Ayúdanos a ser mansos y humildes. Tú tienes el poder para poderlo hacer y para poderlo lograr. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Haz, Señor, de nuestra vida esa pieza de honra, esa pieza que te dé honor, esa pieza que te glorifique, Señor, y que a través de tu poder, Señor, a través de tu Espíritu Santo, seamos usados grandemente, Señor, para tu reino. Y que esta semana sea plena en ti, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, y danos, Señor, un tiempo de refrigerio, un tiempo de consuelo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana.